Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia.com. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a las conferencias mundiales que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy tenemos como invitado a Emilio Carrillo, economista, escritor, 51 libros publicados en más de 500 artículos, conferenciante, más de 600 conferencias en 22 países de los 5 continentes. Compagina las actividades de economista con las actividades por otros ámbitos temáticos, pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su atención se centró prioritariamente en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad. Campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres y en los que es autor de 17 libros. Gestiona el blog El cielo en la tierra, que cuenta con cerca de 2,5 millones de visitas. Va a compartir sus experiencias y conocimientos con respecto a los temas que vais a ir planteando y con respecto a los temas que ya nos habéis planteado. Recordaros que en Mindalia Televisión podéis ver gratuitamente más de 5.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre espiritualidad, conciencia, salud integrativa, conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Como sabéis, Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas como tú están ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Somos una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube a través del cual estás viendo esta conferencia y no perderte ninguno de estos vídeos, que podamos avisarte de nuevas emisiones en directo y de los vídeos que estamos publicando. Para ser voluntarios en Mindalia, ¿cómo? Escribiendo artículos, traduciendo vídeos, grabando conferencias. Estamos buscando personas que quieran traducir vídeos a otros idiomas y redactar noticias positivas. Hacer una donación a Mindalia si así lo deseáis. Y saludar ya a todos los asistentes que se van sumando a la conferencia de hoy, provenientes de todos los países del mundo. Solo recordaros que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el que nos estáis viendo. Y al final de su charla, bueno, en este caso, durante toda la charla vamos a ir trasladándole vuestras preguntas a nuestro ponente de hoy. Y no es necesario que esperéis al final para hacer vuestra pregunta. Y por favor, recuerda escribir el país desde el que estáis viendo esta interesante charla con Emilio Carrillo. Y ya, sin más, os doy paso a Emilio Carrillo. ¿Qué tal? Hola, Hola, Emilio, ¿cómo Celia. estás? Muy buenas. Encantado de compartir contigo y con Mindalia y todos los amigos y amigas que os siguen. Pues hoy la conferencia la vamos a dar casi entre los dos, ¿eh? Muy bien. Encantado. Un mano a mano muy interesante. Bueno, casi yo solo te voy a plantear las preguntas, si te parece. Sí, sí. Es que efectivamente de las últimas charlas por Mindalia quedaron muchas preguntas pendientes de respuesta y se nos ocurrió a Mindalia y a mí pues hacer este encuentro que sea simplemente con preguntas, preguntas-respuestas, preguntas-respuestas. Así que vamos a Claro, y divertir. dar salida a las cuestiones de la gente que te está viendo. Sí, sí. Pues si quieres empezamos. Cuando tú quieras. Loli, de Córdoba, te pregunta, ¿qué hacer para evitar juzgar cuando tienes alrededor tanta gente densa? ¿Debo retirarme? ¿Cómo escapar? ¿Me alejo? El juicio es un hábito muy presente en la humanidad actual. Viene de lejos, desde luego, y sigue presente hoy día. Cuando personas como Loli me plantean cómo dejar atrás todo lo que tiene que ver con los juicios, todo lo que tiene que ver, en definitiva, con ese acto de ponerte tú como si fueras el magistrado que estás en condiciones de juzgar la vida de los demás o la vida en general, lo que me gusta compartir es que la forma natural, la forma espontánea, la forma consciente de dejar los juicios atrás es simplemente un acto de profundo e íntimo discernimiento. Un discernimiento que nos lleva a una conclusión que por otra parte es obvia,
pero es una conclusión a la que la mente se suele oponer. Y de ahí la importancia, la mente concreta, la mente que utilizamos para nuestro día a día, para las cosas del sota, caballo y rey de la materialidad. Esa mente se suele oponer. De ahí la importancia de utilizar el discernimiento para ver, para percibir que, en definitiva, cada uno es cada uno. En Andalucía se utiliza para ello la frase de un torero que seguro que Loli, que es de Córdoba, la conoce. Y es un torero que decía K1 y tiene sus K1. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todos somos, en nuestra esencia, absolutamente divinos. Todo, en nuestra esencia, tenemos una composición espiritual, es decir, una composición átmica, una composición búdica, tenemos un alma humana y eso nos caracteriza a todos los seres humanos sin excepción. Y también nos identifica el hecho de que hemos encarnado en este plano, con lo que adoptamos una personalidad, con todo lo que la personalidad conlleva en sus principios y aspectos físicos, mentales y emocionales. Encarnamos en un yo, en definitiva, físico, mental y emocional, en el proceso de nuestra evolución espiritual. Y a partir de ahí, lo que vamos haciendo, nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestro estado de conciencia, nuestra visión del mundo, nuestra visión de las cosas, está en estrecha relación con nuestro proceso espiritual. Y a partir de ahí, como cada uno es cada uno y tiene sus kaunas, lo que eso quiere decir en términos concienciales es que cada uno está viviendo en ese proceso espiritual un estado de conciencia concreto. Un estado de conciencia que, por supuesto, no es permanente, sino que va evolucionando por la vía de las experiencias, pero que cada uno y en cada momento de su vida tiene su estado de conciencia. Por tanto, cuando tú tienes delante una persona que, por las razones que sea, no tiene el estado de conciencia que tú tienes, más que entrar en elementos de si es peor, mejor, inferior, superior, simplemente es distinto del que tú tienes, lo único que cabe desde la conciencia, lo único que cabe desde el discernimiento es el mayor respeto. El mayor respeto. Esa persona está en el momento consciencial en el que está y tú estás en el momento consciencial en el que estás. Él está en su punto concreto de su proceso espiritual, tú estás en tu punto concreto de tu proceso espiritual. Esto no significa esta desaparición de juicio, desde esta empatía, desde este respeto, desde esta comprensión, desde este entendimiento e incluso desde esta compasión, porque hay estados de conciencia que están viviendo las personas que no coinciden con el mío y que yo percibo desde el mayor respeto que lo que le está generando es sufrimiento. Y ese sufrimiento es lo propio del proceso espiritual que están viviendo, del estado de conciencia que tienen en ese momento. Y lo que surge de mí, además del respeto y la comprensión, es también esa compasión que es universal, pero que en este caso se centra en seres humanos. La eliminación de los juicios viene precisamente de lo que acabo de compartir sintéticamente. Y que los juicios desaparezcan no significa que tú ni te identifiques con el otro en su estado de conciencia, porque cada uno tiene el suyo, ni que justifiques sus actividades o sus acciones, e incluso puede conllevar que ante determinados actos que tú tengas delante realizados por una persona, tú sientas de corazón, en lo que realmente eres, el tomar algún tipo de acción que va en sentido distinto al que esa persona está realizando. Pero incluso cuando eso se produzca, hay que llevarlo a cabo desde el mayor respeto e, insisto, desde la comprensión y el discernimiento de que cada uno está en el proceso conciencial en el que está, en ese punto de su proceso espiritual. Y esto, siendo importante para todas las personas que nos rodean, es especialmente importante para nuestros seres queridos, porque muchas veces nuestra capacidad de juicio, donde más se subleva, donde más se pone de manifiesto, es precisamente con la gente más cercana. Y todo lo que acabo de comentar es válido para la gente más lejana, pero por supuesto que es válido para nuestros seres queridos y nuestras personas más cercanas. La eliminación, por tanto, de los juicios, desde un respeto profundo, desde una comprensión profunda, que es consecuencia del discernimiento y de la toma de conciencia al respecto. Y por mi parte, Celia, podemos continuar con otra cuestión que quieras plantear. Pues Milenka Forton, desde Perú, te dice, el objetivo de vivir en este cuerpo es experimentar la vida humana, descubriendo nuestros talentos y compartiéndolos con los demás. ¿Cómo hacemos esto sin esfuerzo, sin planificación y sin preocuparnos por satisfacer necesidades económicas y básicas?
El propósito de nuestra encarnación en el plano humano puede ser expresado como tú has expresado desde Perú. Y a mí me gusta decir que no se nos puede olvidar, al hilo de lo que he comentado ya en la pregunta anterior, que nuestro propósito auténtico es la evolución en nuestro proceso espiritual. El recuerdo, el reconocimiento y la puesta en acción a través del desarrollo de nuestras potencialidades somos. Esa es la clave. Para eso estamos aquí encarnados. Para eso estamos desarrollando distintas encarnaciones en una auténtica cadena de vidas. De lo que se trata, por tanto, es de que todo lo que somos, porque está ahí, pero está ahí en potencia, toda esa divinidad, todos esos componentes a los que hacía referencia en la pregunta anterior, que tiene que ver con lo espiritual o átmico, con lo búdico, con nuestros elementos álmicos humanos, todo eso que está ahí en potencia, hay que desarrollarlo. Y estamos aquí encarnados para irlo desarrollando a través de experiencias, a través de vivencias, en una cadena de vidas. Ese es el elemento clave. La cuestión de cómo llevar esto a cabo, de cómo plasmarlo, de cómo conseguir que se haga realidad. En definitiva, es lo que vino a decir ese gran místico que fue Juan de la Cruz, cuando él hablaba de la transformación en Dios, cómo transformarnos en Dios, cómo plasmar en nuestra vida cotidiana esa divinidad, consiguiendo, como dijo también en poesía, que la amada se transforme en el amado, que todo lo que es nuestra esencia divina pueda en algún momento de nuestro desarrollo espiritual plasmarse absolutamente. En ese proceso de transformación en Dios tenemos que ser muy conscientes, por un lado, de lo que tenemos que ir dejando atrás y de lo que tenemos que ir incorporando. Se trata de un proceso que va caminando sobre estas dos patas. Hay muchas cosas que tenemos que soltar, muchísimas, porque desde una conciencia identificada con el yo físico, mental y emocional, identificada con la personalidad, identificada con lo que a mí coloquialmente me gusta llamar el coche que utilizamos para experienciar la vivencia humana, somos conductores, somos el conductor, pero encarnamos en un coche, en el yo físico, mental y emocional, para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, durante una fase de nuestro proceso espiritual, durante muchas vidas y a lo mejor incluso en una parte de esta vida, nos hemos identificado absolutamente con el coche, nos hemos identificado absolutamente con la personalidad, nos hemos identificado absolutamente con nuestros componentes físicos, mentales y emocionales. Y cuando eso es así, cuando se produce esa identificación, vamos rodeando nuestra vida como si fuéramos una cebolla de capas, de muchas capas, de capas cada vez más abundantes, porque el camino de la personalidad, el camino del yo físico, mental y emocional, lo que nos lleva es a una tendencia constante como a protegernos, como a buscar cosas que nos puedan satisfacer y las buscamos fuera y las metemos en nuestra vida. Es como si fuéramos un piso y lo vamos llenando de muebles, cada vez de más muebles, sin darnos cuenta de que lo que realmente estamos buscando, que es la felicidad, que es la armonía, que es la vida plena, lo tenemos ya dentro y que cuanto más muebles metamos, lo que estamos haciendo es dificultando que esa plenitud que todos llevamos integrada se pueda poner de manifiesto. Por eso digo que hay una parte del proceso que se trata de soltar, que se trata de quitarnos de encima, que se trata de dejar atrás. En ese dejar atrás también están todos los esfuerzos de la mente concreta en nuestra cotidianidad, buscando fuera, intentando encontrar fuera, intentando cambiar desde el exterior lo que no es sino un proceso de transformación del interior, y eso nos lleva a esfuerzos inútiles, a luchas y a peleas que no conducen a ninguna parte, y todo eso es lo que tenemos que ir quitando de nuestra vida. Todo eso es lo que vamos quitando de nuestra vida. Y cuando me gusta hablar del no hacer, hago referencia al no hacer en este sentido. No hacer todas esas cosas, todos esos hábitos, todas esas conductas, todos esos comportamientos, todas esas cargas, todos esos lastres, todos esos sacrificios y por ende todos esos sufrimientos que hemos ido metiendo en la vida sin darnos cuenta de lo que realmente somos y buscando fuera, buscando fuera. Y en esa búsqueda de fuera, lo único que hemos metido y hemos incorporado en nuestra vida es todo este torbellino al que acabo de hacer mención. En nuestro proceso espiritual hay un momento concreto en el que nos damos cuenta de esto. Y como la cebolla a la que anteriormente utilizaba como ejemplo, nos empezamos a quitar capas, a quitar capas, a quitar capas, a quitar capas. Vamos simplificando, nos vamos haciendo más sencillo y, por supuesto y fundamentalmente, vamos mirando hacia adentro y vamos obteniendo así ojos nuevos para mirar hacia afuera. Esta es una parte del proceso espiritual. Y la otra parte del proceso espiritual, ahí
no se trata de no hacer, ahí sí que hay que hacer, porque de lo que se trata es de poner en acción, de desarrollar conscientemente los potenciales que tenemos. Esos potenciales de tipo átmico, búdico y álmico, a los que hacía anteriormente referencia, están en el ser humano, pero están en potencia, están como en embrión, están como en estado durmiente, y en nuestro proceso espiritual tenemos que desarrollarlo. Y ese desarrollo conlleva una actuación consciente y conlleva una tarea, conlleva una acción que todos los grandes maestros espirituales que ha habido, maestros y maestras, que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, nos han hablado de ella. Desde los textos védicos, desde los Upanishads, los antiguos tratados que están y son anteriormente a los textos hindúes y budistas, hasta la filosofía griega de antes de Cristo, todos, y a partir de ahí neoplatónicos, gnósticos, místicos de todas las corrientes espirituales, una enorme sabiduría sin edad que viene desde la noche de los tiempos, esa sabiduría sin edad, estas manifestaciones de sabiduría a las que acabo de hacer referencia, todos nos han hecho mención a la necesidad de que tengamos una acción consciente para el desarrollo de lo que está en nosotros en potencia. Y ese desarrollo, esa acción consciente, pasa por tomar conciencia de lo que somos y empezar a tener una vida real, una vida cotidiana, una vida diaria, que sea acorde con lo que en potencia somos. Los valores, las conductas, los comportamientos, las pautas vitales que están relacionadas con esa divinidad y sus componentes que atesoramos en nuestro interior. Se trata, por tanto, por ejemplo, pongo solamente algunos ejemplos, de tener una vida sencilla, aplicando lo que nos enseñó San Francisco de Asís cuando hablaba de que necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. El mundo del yo físico, mental y emocional de la personalidad necesita mucho y lo mucho que necesita, lo necesita mucho. Eso lo soltamos y en su lugar vamos poniendo en práctica una vida sencilla. Vamos poniendo en práctica una vida que esté basada, por ejemplo, no en el competir, sino en el cooperar. No en el competir, sino en el compartir. Dándonos cuenta de que en el universo entero rige una maravillosa regla que es que cuando das, recibes y recibes mucho más de lo que has dado cuando esa acción lo has hecho sin búsqueda de contrapartidas. Vamos incorporando a nuestra vida igualmente un estilo de vida más sosegado, más tranquilo. No el ritmo trepidante de culto a la velocidad que tanto le gusta al yo físico, mental y emocional y que por tanto también, como la sociedad en la que estamos, se ha forjado a través de la identificación con ese yo físico, mental y emocional. Ese culto a la velocidad es una de las señas de identidad de la sociedad actual. Pues bien, eso lo dejamos atrás y lo que vamos haciendo es incorporar a nuestra vida un ritmo distinto, como decía hace un momento, más sosegado, más armónico, con espacios de silencio y además de espacios de silencio, de meditación, de encuentro interior, de oportunidades para ir desplegando nuestra mente abstracta. Porque como nos habla muy bien la psicología, todos los seres humanos, nuestro mundo mental, lo que en sánscrito se llama el manas, ese mundo mental tiene un componente que podríamos denominar inferior y otro que podemos denominar superior. El componente inferior es la mente concreta, la mente que utilizamos para el sota, caballo y rey de lo material y de la vida cotidiana. Pero igualmente tenemos un mana superior, tenemos una mente abstracta, esa mente que funciona de lo universal a lo particular y que es capaz de trascender, que es capaz de plantearse las grandes cuestiones de la vida, las grandes cuestiones del cosmos, las grandes cuestiones de la existencia. Y esa mente abstracta es nuestra conexión con nuestra dimensión espiritual, búdica y álmica. Y a partir de ahí es muy importante desarrollar, como una tarea que tenemos por delante, desarrollar la mente abstracta, abrirla a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de la espiritualidad, que no son campos confrontados entre sí, sino que realmente la humanidad se dará cuenta algún día, forman parte de lo mismo, porque intentan responder ambas tres, ciencia, filosofía y espiritualidad, a esas grandes preguntas trascendentes que se realiza el ser humano. Pues bien, por cualquiera de estas vías o por las tres vías, mejor todavía, ir desarrollando nuestra mente abstracta. Y ese desarrollo de nuestra mente abstracta, como decía, va a abrir como si se tratara de un canal con nuestro yo superior para que nuestro yo superior pueda de verdad aparecer y de verdad tener influencia en nuestra vida cotidiana. Por tanto, junto con lo que hay que dejar de hacer en la identificación con el yo físico, mental y emocional y con esa personalidad
que realmente no es lo que somos, en paralelo tenemos que hacer una serie de cosas para desarrollar lo que en potencia somos, pero que hasta que no tengamos una actuación diligente y consciente, y evidentemente eso conlleva una tarea, eso conlleva estudio, eso conlleva actividad, no se va a desarrollar. Los grandes maestros, las grandes maestras han hablado, Perdona, en Emilio. definitiva, sí, perdona, Celia, Mira, sí. tienes una interferencia en el sonido. Ah, ¿Podrías revisar las conexiones de la cámara y del micro que esté bien conectado? A ver claro que si sí, fuera eso. Se perfecto. corta todo el rato la voz. Ajá, bien. ¿Ahora qué tal, Celia? Tienes una interferencia en la voz todo el tiempo. Sí, ajá, No sé si es... a mí me da la sensación de que hay algo como que no está bien conectado. sí, sí. Pues no sé. Del micrófono. Depende de donde te esté recogiendo el micrófono. Sí, sí, pero el micrófono está incorporado a la cámara. El micrófono está incorporado a la cámara, pues entonces quizá es la conexión de la cámara. Mm, sí. Lo estoy repasando. Parece que está bien. ¿Ahora qué tal? Tienes interferencias en la voz. Sigue con interferencias. Sí. Bueno, vamos a intentar continuar, perdona, y voy a ver si se puede solucionar de otra manera, ¿sí? Vale, vale. Venga, Venga, muchas estupendo, gracias, Celia. perdona, termina. Gracias. Y nada, a las personas que estéis siguiendo este encuentro, pues lamento mucho que tengamos esta interferencia. Comentaba que, y ya estaba terminando la respuesta a la pregunta que ha planteado nuestra amiga de Perú, decía que los maestros, las maestras, las personas que han sido referentes espirituales a lo largo de la historia de la humanidad, estas personas han hablado de lo que, por ejemplo, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, sintetizó en una palabra que es fe, la palabra fe. Es verdad que el término fe actualmente, en su uso, lo que nos lleva es a creer o a comulgar con ruedas de molino. Hay que creer en lo que ni siquiera se ve. La realidad es que esta palabra fe, que tiene este uso que acabo de comentar, es una traducción que hizo San Jerónimo a finales del siglo IV, cuando se realizó la primera traducción de la Biblia en griego al latín. Y lo importante no es el vocablo que San Jerónimo, evidente, posiblemente con la mejor voluntad, encontró en latín para intentar sintetizar lo que era el término griego, sino que lo importante es irnos a la raíz. Es decir, irnos a esa raíz de la Biblia griega que directamente del arameo lo que hace es poner en nuestro conocimiento lo que Cristo Jesús propugnaba cuando hablaba de lo que hoy denominamos fe. Y en esa Biblia en griego nos encontramos el término pistis, pistis, pisteo, que es un término complejo, de ahí las dificultades posiblemente de San Jerónimo para realizar una traducción adecuada y ajustada. Es un término complejo que viene a significar tres grandes cosas. Significa confianza, significa compromiso y significa perseverancia. Y para mí, desde lo que siento en mi corazón, enlazando con esa sabiduría a la que acabo de hacer referencia que viene de tan antiguo y con lo mostrado por estos maestros y maestras, estos tres vocablos sintetizan muy bien lo que tenemos que hacer en orden a desarrollar nuestras potencialidades. Fijaros qué maravilla, confianza. ¿Confianza en qué? En la vida. Se necesita una gran confianza en la vida. La vida siempre nos está abrazando. La vida es un acto de amor continuo. La vida, todo lo que sucede en ella, tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué en clave de nuestro proceso espiritual, de nuestro proceso evolutivo. Sin embargo, desde la mente concreta nos hemos acostumbrado a enjuiciarla, a criticarla, a cuestionarla. Y lo que esa sabiduría perenne, esa sabiduría sin edad nos llama, es a todo lo contrario, es a confiar. Confía en la vida, confía en la vida. Y esa confianza, además, no es una confianza que tenga que ver con un acto de fe, sino que es simplemente que mires la vida que hay a tu alrededor, mira la naturaleza, mira, por ejemplo, el cosmos, mira ese firmamento en las noches estrelladas, contempla cómo todo está en su sitio, cómo todo se corresponde con ciclos perfectos que discurren durante eones de tiempo. Y en esa perfección absoluta estás tú, y tú no vas a ser una excepción, tu vida y la vida no va a ser una excepción a esa perfección, a esa armonía, a ese encaje que hay en todo lo manifestado, en todo el cosmos. Esa confianza en la vida es clave. La segunda cuestión que se nos plantea es el compromiso. ¿El compromiso con quién? Pues contigo mismo.
Ahí no se trata de comprometerte con nada exterior a ti, sino contigo mismo. Se trata de reconocer lo que eres y se trata de, en ese reconocimiento de tus potencialidades, adquirir un compromiso contigo para ir desarrollando esas potencialidades. Estudiando textos, compartiendo con gente que te pueda ayudar al respecto, haciendo evidentemente también el uso de la introspección, el uso del silencio, el uso de la meditación, todo ello enfocado como un compromiso hacia ti para ir poniendo en valor todo lo que eres, para ir poniendo en valor todas esas potencialidades a las que me vengo refiriendo. Y por fin y por último, junto con la confianza y junto con el compromiso, la perseverancia. Esto no es flor de un día. El desarrollo de lo que somos, el desarrollo de nuestras potencialidades no es algo que se pueda hacer hoy sí, pero mañana no, un día a la semana. No, no. Esto es un tema serio. Esto es un tema que exige mucho rigor y que, como consecuencia del compromiso, conlleva también perseverancia. Y esa perseverancia muchas veces a nuestros elementos físicos, mentales y emocionales no les gusta, porque prefiere a lo mejor ver un programa de televisión, de estos que te apuntan la mente, prefieren divertirse con juegos de vídeo, prefieren el jiji y el jaja que la sociedad de consumo tanto nos ofrece, y de esa forma se va diluyendo. No hay esa perseverancia. De esa forma van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años y realmente no terminamos de meterle el diente a lo que tenemos que meterle el diente. Y por tanto, lo que comparto con vosotros, y ya pasamos a la siguiente pregunta, es que tengamos muy en cuenta este gran consejo que nos dio Cristo Jesús y que nos han dado tantos grandes hombres y tantas grandes mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, de confía en la vida, comprométete con ti mismo, con lo que realmente eres para desarrollar tus potencialidades y, por supuesto, para ello tienes que ser perseverante. Podemos continuar, Celia. ¿Sí, Celia? ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te Perdón. escucho. Vamos a intentar comprobar que el audio te está entrando a través de la cámara para ver si quitamos esa interferencia. Muy bien. Si le damos a la ruedecita que tenemos arriba de configuración en el Hangout. Sí, perfecto. Tienes una cámara, un micrófono y unos altavoces. Exactamente. Si despliegas los altavoces, Sí. puedes elegir la cámara. ¿Tienes algún sitio donde ponga, donde te venga la marca de la cámara? En la cámara sí me aparece la marca de la cámara, en la Vale, parte de cámara, pero en la parte del altavoz no, me sale predeterminado y speaker HP. vale. En la parte del altavoz te sale Speaker HP. HP. Si quieres Vale, le doy a este a ver si funciona mejor. vale. No le des a ninguno todavía y por favor dale un golpecito a la cámara Sí. para ver si se te iluminan los puntitos verdes que salen abajo, que es de donde se recoge tu sonido. Exactamente, sí. Sí. ¿Sí? Sí, cierto. Hay unos puntitos verdes que salen donde yo estoy en la cámara, donde yo estoy, se me está visualizando. Cuando tú hablas, no, cuando se toca, ¿no? Y tú estás en silencio. Perdonad, perdonad lo que está ahí al otro lado. Perdonad, Intentamos efectivamente. mejorar las condiciones. Ahora mismo no hay nada, no se ve ningún puntito verde en la... Cuando tú hablas sí se ve el puntito verde. Vale, entonces es que no tienes configurada la cámara. Vale, entonces vamos a probar un segundo con la ruedecita. Te metes en altavoces y seleccionas cualquier otra opción de las que tienes Vale. predeterminado, comunicaciones o las otras dos. Y ve Ya. probando con la cámara, si tú le das un golpe, si se ilumina esos puntitos y tú estás en silencio. Vale, vale. ¿Sería? ¿En serio? ¿Sería? Sí, Así que le he cambiado las tres posibilidades vale, y prueba con el micrófono.
Si le das al micrófono, Sí. te sale la cámara. Sí, efectivamente. Vale, pincha en la cámara. Sí, ya he pinchado. Vale, y ahora mira a ver si se ilumina cuando le das flojito a la cámara. Perfecto. No se ilumina, pero la cámara es la misma, ¿eh? O sea que la marca es la misma en cámara y en micrófono. Vale, pues ya está. Y de hecho ya tienes el audio mucho mejor. ¿Sí? Ah, qué Sí. bien. Vale, Estupendo. Pues le voy a dar a guardar. ¿Eh? Perfecto. vale, estupendo. Lamentamos la interrupción. Los problemas del directo que se dicen. El directo, la vida es en directo. Vale, pues te paso otra pregunta, si te parece. Muy bien. Luis Balestrieri, de Argentina, te comenta, estimado Emilio, un profundo gozo en compartir contigo esta inquietud. En tu libro Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, mencionas la quietud ligada a la innecesariedad de hacer. ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de esta quietud, compartiendo con nosotros tu experiencia y algunos ejemplos? Te pediría que seas concreto porque hay muchísimas Muchísimas preguntas. preguntas. Gracias. Muchas gracias, Celia. Y muchas gracias, Luis, desde Argentina. En este caso, hay una parte de la pregunta que ya hila con lo que hemos comentado en la anterior. Esto suele suceder, que aparecen preguntas que ya en parte van a estar contestadas en otras. Ya me he referido a lo que es esa innecesidad de hacer, el dejar de hacer lo que tiene que ver con las tareas, las conductas, los comportamientos derivados de nuestra identificación con el yo físico, mental y emocional, y sin embargo hacer un hacer nuevo, un nacer de nuevo, que hablaba Cristo Jesús, relacionado con el desarrollo de nuestras potencialidades. A ello ya me he referido. Ahora voy a entrar en el ámbito de lo que en la pregunta se plantea sobre la quietud. Primero, una reflexión de tipo metafísica, que a nuestra mente concreta quizá le cueste un poquito de trabajo percatarse. Pero la reflexión que quiero compartir es que la quietud es movimiento y el movimiento es quietud. Los textos sagrados nos hablan del proceso de creación. El proceso de creación del cosmos es un proceso de manifestación desde lo inmanifestado. Y para que desde lo inmanifestado surja lo manifestado, se requieren distintas cosas, se requiere, entre otras cosas, un ritmo cosmogónico, y ese ritmo tiene su base en un movimiento. Y ese movimiento, curiosamente, siendo movimiento, es también quietud. Cuando desde el punto de vista de nuestra mente abstracta empezamos a acercarnos a esta noción, a esta percepción de un movimiento que es quietud y de una quietud que es movimiento, podemos llevarla a nuestra vida cotidiana, podemos traerlo a nuestro día a día. Y en nuestro día a día, como estamos encarnados aquí en este plano humano, estamos encarnados evidentemente para movernos. No estamos encarnados para quedarnos sentados en una silla, metidos en una habitación toda nuestra vida, sino que estamos para experienciar y por la vía de las experiencias ir impulsando nuestro proceso espiritual. Pues bien, ese movimiento es extremadamente importante, pero es fundamental el percatarnos de que ese movimiento tiene que estar en conexión con la quietud que somos. Es como si en el componente coche y conductor que he utilizado como símil en una pregunta anterior, el coche como el yo físico, mental y emocional que usamos para experienciar la vida humana, y el conductor, nuestra dimensión espiritual, entendiendo ahí todo lo que son nuestros componentes espirituales o ámicos, búdico o de alma universal, alma una y alma humana, cada uno en concreto la suya, en ese conductor es en esos componentes donde está presente la quietud. Ahí, subyacente en esos componentes espirituales. Y al estar encarnados en el plano humano, se ponen en movimiento en este plano a través de la personalidad, a través de nuestro yo físico, mental y emocional. Y lo que tenemos que hacer es que ese movimiento esté en estrecha conexión con la quietud que atesoramos. Y me imagino que la pregunta que está surgiendo en muchos de vosotros y de vosotras cuando me oyen comentar, me oís comentar esto, es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo conseguir que el movimiento que despliego en mi vida esté siempre en conexión, sea una especie de resplandor de la quietud que atesoramos en nuestra esencia más profunda? Pues es muy sencillo. Lo habéis oído muchas veces.
No soy yo ni mucho menos el único que lo dice. Lo dicen actualmente mucha gente. Mucha gente lo han dicho antes que yo. Vivir en el aquí y ahora. Es la gran importancia de estar en el momento presente. Porque solo estando en el aquí y ahora, solo teniendo nuestra atención y nuestra concentración en el momento presente, podemos darnos cuenta de que ese aquí y ahora es nuestro espacio sagrado de libertad, en el que ante las cosas que ocurren, los sucesos, las situaciones, los hechos, las circunstancias del día a día, ante todo eso, cuando estamos centrados en el aquí y ahora, podemos modular la frecuencia vibracional de las actitudes y, por tanto, de las acciones que de ellas derivan, de las actitudes con las que afrontamos esos hechos, esas situaciones, esas circunstancias, esos avatares. Estando en el aquí y ahora, yo tengo un espacio de libertad en mí, tengo la capacidad perfecta para poder modular mi actitud ante lo que estoy viviendo y conseguir de esa forma que esa frecuencia vibracional esté en sintonía con la quietud que atesoro interiormente y no sea una frecuencia vibracional que sea finalmente no un movimiento, reflejo de la quietud, sino una especie de movimiento, un repiqueteo que no nos lleva a ningún sitio y que nos mete ni más ni menos que en un callejón sin salida y en una vida llena de turbulencia, de desarmonía y, en definitiva, de sufrimientos. Esa es la importancia de vivir en el aquí y ahora, la toma de conciencia en cada momento de la capacidad que tenemos para modular nuestra frecuencia vibracional y conseguir que el movimiento que hay en nuestra vida, las acciones que hay en nuestra vida, sean realmente acciones nuestras, no reacciones derivadas de sistemas de creencias que nos han metido en la cabeza, sino de acciones nuestras. Y eso tiene su base en la actitud con la que afrontamos cada situación y cada hecho. Esa actitud la modulamos en frecuencia de amor, en frecuencia de quietud, en frecuencia de armonía, y para eso tenemos que tener una clara presencia, una clara atención al aquí y ahora. Podemos continuar, Celia, cuando tú quieras. La siguiente pregunta es de Sandra Lee, desde México. Emilio, te recomiendo que vuelvas a hacer lo que te comenté antes porque se volvió a ir un poco el sonido. Muy bien. Mientras te comento la pregunta de Sandra Lee, si te parece. Perfecto. ¿Qué aconsejarle a mi hijo de 20 años que está deprimido, rompiendo con su novia? Siempre le sucede lo mismo. Tu hijo lo que está viviendo son las distorsiones propias del mundo emocional. En las preguntas anteriores, en las respuestas a las mismas, he hecho referencia a la personalidad. He hecho referencia al coche que utilizamos para vivenciar la experiencia humana. He hecho referencia a nuestro yo físico, mental y emocional. Esas depresiones, esos estados de ánimos que se vienen abajo, esas turbulencias sentimentales y emocionales tienen que ver con nuestro mundo emocional. La forma de que esas turbulencias desaparezcan es equilibrando nuestro componente emocional. No hay otra posibilidad. Si no hay ninguna fórmula mágica de salir de esos torbellinos, de salir de esas turbulencias, si no es por una acción consciente que vaya dirigida a que nuestro mundo emocional se vaya purificando, a que nuestro mundo emocional se vaya armonizando, a que nuestro mundo emocional se vaya equilibrando. No hay otra. Es decir, no es posible que ante una determinada situación que nos está originando turbulencia, ahora tú pretender que de golpe y porrazo, ante eso, tu reacción, tu mundo emocional responda con equilibrio. Para eso previamente hace falta, es una de las tareas que van dirigidas precisamente a desarrollar todas nuestras potencialidades espirituales, hace falta un trabajo previo y hace falta perseverancia en el mismo para que nuestro mundo emocional sea un mundo equilibrado. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿En qué consiste esas orientaciones? Que más que dársela a tu hijo ahora, para este caso concreto, que ya lo está viviendo, ya lo está sufriendo, entre comillas, deberías compartirlo con él en la medida en que tú lo sientas oportuno para ir entrando por un sendero y por una dinámica emocional y vital distinta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestras emociones cuando están ahí delante nuestras, con sus turbulencias, con sus distorsiones? Muy sencillo. Primero y antes que nada, todo ese mundo emocional, todos esos componentes emocionales, todas esas turbulencias que aparecen con tanta frecuencia en la vida de los seres humanos, lo primero que hay que hacer es aceptarlas. Ahí están.
ahí están. Has roto con tu pareja y eso te origina en tu mundo emocional una convulsión. Te ha pasado esto, te ha pasado aquello y eso origina en tu mundo emocional una turbulencia, una distorsión. Y lo primero es aceptarlo. Está sucediendo. Y ante lo que sucede, ante lo que acontece, la respuesta en conciencia es la aceptación. A partir y en segundo lugar, junto con la aceptación, la observación. Ante esto me está ocurriendo esto. Ante una ruptura de pareja, que es la pregunta que se ha planteado, yo estoy sintiendo que tengo un decaimiento en mi estado de ánimo, que estoy metiéndome en un estado depresivo. Acepto la experiencia y la observo. Y esa observación da paso a una tercera fase. La tercera fase es, permitirme que lo diga de una forma muy gráfica, que tenemos que tirarnos a la piscina del mundo emocional, que tenemos que tirarnos a la piscina de esa turbulencia emotiva, sentimental, emocional que estás viviendo. Es decir, se acepta, se observa y a partir de ahí tienes que sumergirte en ella. Tienes que guardar silencio contigo mismo o contigo misma. Tienes que hacer una acción de introspección, de respirar, de encontrarte, de meterte en ti, para de esa forma meterte en la emoción que estás viviendo, en esa turbulencia que estás viviendo. Y además tienes que meterte, tienes que tirarte a la piscina hasta el fondo, hasta el fondo. No sé, hay un juego que se hace en las piscinas, que es tirar un objeto al fondo y tirarse de cabeza para llegar al fondo de la piscina y sacarlo. Pues bien, valga este símil también. Hay que tirarse a la piscina, hay que bucear en esa emoción que estás viviendo y tienes que meterte dentro, hasta el fondo, y sacar la raíz de la emoción. Tienes que encontrar por qué, ante eso que estás viviendo, tu reacción emocional está siendo A, B o C. Y esto es muy importante. Perdona, Porque, Emilio. ¿sí? Volvemos a tener muchos problemas de sonido. Ajá. Entonces, mira, vamos a volver a la ruedecita. Sí. Y cuando estés en la rueda, pincha, vete, vas al micrófono. Sí. Y ahora dale un golpe, pero muy suave, que no tenga sonido el golpe, en la cámara. Sí, le estoy dando y no aparece nada. No aparece nada, vale. Entonces, despliega el micrófono Sí. y mira a ver si tienes Logitech. Si tienes una opción dentro del micrófono que sea Logitech. No hay ninguna Logitech. No. Vale, ahora has cambiado el sonido. Sí, he cambiado a la otra opción que tengo, nada más que tengo otra opción más. Vale, pues ahora funciona mucho mejor. Mira, Sí. ¿puedes probar, por favor, a darle el golpecito, pero sin muy flojito? No, con el golpe no sale nada, Celia. No. Pues qué raro, ahora sí que ahora se te oye mucho mejor. Solo te salen dos opciones en el micrófono. Sí, en el micrófono me salen la opción predeterminada, la opción comunicaciones. La predeterminada es la que teníamos al principio. Comunicaciones. En tercer lugar me aparece el micrófono de la webcam C920, que es la cámara. Y después una cuarta, que es la que acabo ahora de activar, que es la que tú comentas que se oye mejor, que pone micrófono Realty High Definition Audio. Vale, pues dale a guardar, porque ahora te escuchamos bastante bien. Bien, perfecto. Y crucemos los dedos porque no se vuelva a ir el sonido. Muy bien, pues para recuperar el hilo de la respuesta a nuestro amigo de Argentina, os estaba comentando que con el tema de las emociones, estaba comentando que hay una serie de fases que tenemos que tener en cuenta. La primera es la aceptación de lo que estamos viviendo. La segunda, la observación de esa emoción, de esa turbulencia, de esa distorsión. Y la tercera, tienes que meterte dentro. El ejemplo de la piscina que acabo de utilizar. Y meterte dentro para ir a la raíz, para ir al fondo de la piscina, para sacar del fondo de la piscina el objeto que estaba precisamente no en la superficie de agua, sino en el auténtico fondo, y encontrar la raíz. Y estaba compartiendo con vosotros y con vosotras que esto es muy importante, porque en muchas ocasiones, ante las emociones que estamos viviendo, achacamos las mismas a cosas que no son realmente la raíz. Nuestro mundo mental se mete por medio
y empieza a entender que esa emoción ha surgido por A, ha surgido por B, y no ha surgido por A ni ha surgido por B. Hay algo más profundo que está en ti. Hay algo que es la raíz de esas emociones que están en ti. Hay algo que está ahí, que es lo que realmente está originando en ti, en tu mundo emocional, esa tristeza, ese desánimo, esa sensación de soledad, esa distorsión, esa turbulencia. Y para eso hay que meterse dentro. Compartiendo esto con amigos y con amigas, he tenido ocasión de comprobar hasta qué punto esto es así. Determinadas situaciones que estas personas han vivido y que en su reacción emocional y ante los impactos emocionales en ellas y en ellos creían que se debía A o creían que se debía B. Y cuando te metes dentro, cuando haces una labor consciencial de discernimiento, de comprensión hacia ti mismo, de entendimiento de la situación vivida, eso te va a aportar una luz nueva y eso te va a ayudar a saber la raíz que hay en tu mundo emocional. Y una vez que la raíz la saca, ese conocimiento, posteriores situaciones, esas reacciones emocionales, esas distorsiones emocionales ya no se vayan produciendo, por lo menos se vayan produciendo cada vez con una menor intensidad. Es de esta forma consciente como nuestro componente emocional podemos irlo armonizando, podemos irlo equilibrando, lo cual no significa vivir plenamente, porque evidentemente la vida es plena, la vida es maravillosa. De lo que se trata es de que tu mundo emocional no origine unas distorsiones y unas turbulencias que te saquen de lo que eres y que te eviten disfrutar de la vida en el sentido pleno que la vida pone a nuestra disposición. Y podemos continuar, Celia, cuando quieras. Luis Miguel Sánchez te pregunta desde Colombia, cuando desencarnamos, ¿cómo podemos decidir si volver o no volver a la Tierra? Cuando desencarnamos, lo primero que hacemos, lo hemos compartido aquí en Mindalia Televisión en distintas ocasiones, es realizar el tránsito. Eso es lo primero. El tránsito es un estado intermedio que hay entre la habitación de la vida física y la habitación de la vida en el plano de luz. En medio hay una especie de habitación intermedia que es el tránsito. Cuando ese tránsito ya lo dejamos atrás, accedemos al denominado plano de luz. Ese plano de luz que en la teosofía y en las corrientes espirituales muy antiguas orientales se denomina Devachan. Y en ese Devachan se viven distintas experiencias en las que si hay preguntas que se refieran a ello, entraremos posteriormente. Y es ahí en el Devachan donde en un momento determinado nos planteamos, sin que haya un protocolo preestablecido de tiempo, de duración, pero sí hay un momento determinado que en ese plano de luz, en ese plano de Devachan, nos formulamos la idea de volver otra vez a encarnar. En la evolución espiritual actualmente de la inmensa mayoría de los seres humanos, eso es lo que acontece. Yo diría que hay margen de maniobra para que no sea así, pero no es de otra manera. Es así porque estamos en nuestro proceso espiritual y ese proceso espiritual requiere que sigamos realizando encarnaciones. Efectivamente, ha habido seres humanos que en su proceso espiritual han llegado a un punto que desde ese Devachan ya no han necesitado volver a la rueda de encarnaciones, porque lo que tenían que experienciar para potenciar esa dimensión espiritual ya lo han potenciado. Y a partir de ahí, muchos de ellos no es que no vuelvan a tener conexión con este plano, pero lo tienen de una manera distinta. En el ámbito budista se le llama, por ejemplo, los bodhisattvas, que son ya seres humanos que han alcanzado una madurez espiritual y que no tienen necesidad de volver a encarnar, pero que sin embargo siguen con nosotros y lo hacen solo por amor. No porque tengan ellos que vivir unas determinadas experiencias, porque para su desarrollo ya han vivido lo que tenían que vivir, sino que lo hacen por amor. Pero para que en el Devachan nuestra dimensión espiritual pueda llegar a ese punto, eso conlleva antes el haber desarrollado en nuestras vidas físicas, en nuestras cadenas de vida, un desarrollo de nuestras potencialidades que muy pocos seres humanos han alcanzado y que muy pocos seres humanos tienen en la actualidad. Con lo que para la inmensa mayoría de la gente, lo que sucede cuando llegamos al Devachan, insisto, sin que haya un protocolo de tiempo, una duración predeterminada, lo que sucede es que llegado un momento se decide volver a encarnar porque habiendo ya interiorizado, habiendo metido dentro la sustancia de las experiencias que hemos vivido en las vidas anteriores, nos vemos en condiciones de volver a encarnar como un nuevo impulso para dar un nuevo impulso a nuestro proceso espiritual.
Esto es lo que suele suceder y esto es lo que sucede actualmente a la inmensa mayoría de las personas de las dimensiones espirituales que están encarnadas como seres humanos. Podemos continuar, Celia. Antes de continuar, mencionar que ya tenemos muchas preguntas para la conferencia de hoy, que si quieres enviar la tuya para las próximas conferencias de Emilio Carrillo, lo haga por favor a través del enlace que estamos poniendo en el chat o en la descripción de este vídeo, si lo está viendo en diferido, por favor. Y sin más, la pregunta de Silvia Loureda. Emilio, ¿por qué querría haber elegido la experiencia del suicidio de mi madre? Aunque trabaje en el perdón y la ausencia de juicio, me cuesta entender el propósito. Desde Argentina. La experiencia de un suicidio de un ser querido es una experiencia muy dura. Es una experiencia de esas que la mente rechaza y no quiere tener nunca delante de ella, y es una experiencia que desde el punto de vista emocional, al que hemos hecho mención hace un momentito en la pregunta anterior, desde el punto de vista emocional produce un enorme terremoto. Aunque parezca para esa mente y para ese mundo emocional muy difícil, la realidad es que no lo es. El respeto, la comprensión profunda hacia los demás es la base. Es por lo que hemos comenzado el encuentro de hoy. Ese respeto es básico. Meterse de lleno dentro de la persona que lleva a cabo un suicidio es imposible. Es imposible que tú entres dentro del mundo de tu madre para entender lo que a ella le pudo llevar a eso. Eso es imposible. Ahí puede haber multitud de componentes, multitud de razones, multitud de causas. Y la única persona que realmente eso lo conocía genuinamente fue tu madre. Y ella tomó esa decisión. Lo que estoy comentando no es que yo esté aplaudiendo ni mucho menos la decisión de tu madre, bajo ningún concepto. Pero lo que sí estoy compartiendo es que las razones que la llevaron a ella a eso son razones que solo ella conocía. Hay mucha información que nos da la sabiduría antigua a la que vengo haciendo referencia, a cómo cuando se desencarna a través de un suicidio, normalmente el estado de conciencia es un estado de conciencia que está alterado, es un estado de conciencia que tiene unas determinadas características que puede dificultar el tránsito, que puede hacer que el tránsito hacia el plano de luz sea un tránsito dificultoso, pero no porque haya ningún tipo de castigo, no porque haya alguien o algo que por haberte suicidado ahora te está diciendo stop, por aquí no se pasa, sino porque el suicidio no es ni más ni menos que la manifestación exterior de un estado de conciencia que está convulso, que está desarmonizado y que está pasando una situación difícil. Y cuando desencarnamos, el estado de conciencia es el mismo, exactamente el mismo que teníamos en el momento antes de desencarnar. Y con ese estado de conciencia, en el tránsito tenemos que hacer el recorrido, un recorrido que también es evolutivo hacia el plano de luz. Sobre esto, insisto, toda la sabiduría antigua nos tiene dado mucha información sobre lo que ocurre en el tránsito con personas que se suicidan. Pero no obstante, no quiero parar aquí mi contestación, porque cuando hablamos del suicidio, me gusta, quizás más de uno y más de una me lo habréis escuchado en alguna ocasión, me gusta situarlo en un contexto que tiene que ver con nuestro proceso espiritual y con nuestra experiencia de vida. Y a ese respecto me gusta comentar que hay personas que en conciencia llegan al discernimiento de que han vivido lo que tenían que vivir. Aquí no estamos hablando de un suicidio como consecuencia de unas turbulencias emocionales y mentales. Aquí estamos hablando de poner fin a tu vida física en el entendimiento de que ya ha aportado lo que tenía que aportar, de que ya has vivido lo que tenías que vivir y que es el momento de volver a casa, dicho coloquialmente. Esta forma de morir la han realizado hombres y mujeres que consideramos auténticos referentes espirituales a lo largo de la humanidad. Hay un libro que tiene como título Despedidas elegantes, de la editorial La Liebre de Marzo, que habla de un centenar de experiencias de tránsito que, como el título tan hermoso del libro ejemplifica, Despedidas elegantes, ponen de manifiesto cómo se puede afrontar el desencarnar de una manera consciente. Y en ese contexto de despedidas elegantes hay hombres y mujeres que desde la conciencia de que han vivido lo que tenían que vivir, en un momento determinado deciden poner fin a su vida.
Y es verdad que ponen fin a su vida de una manera muy distinta a la del suicida, entre comillas, común. No se trata de utilizar un arma, no se trata de tirarte por una ventana, sino que ellos utilizan una auténtica alquimia interior. Una alquimia interior unida a una determinada técnica, que normalmente es una técnica de meditación, una técnica de guardar silencio y de entrar en meditación, y a través de la respiración consciente se va menguando el ritmo respiratorio para ir menguando los latidos cardíacos hasta el punto de que el corazón se para. Hay una película que fue un éxito comercial, El pequeño Buda, que aunque no va de esto, en el contexto de la película, uno de los protagonistas, uno de los monjes budistas protagonistas, hay un momento determinado que a sus compañeros de comunidad le dice que considera que ya ha vivido lo que tenía que vivir, que su propósito de vida está cumplido y que ha llegado el momento de desencarnar. Esta persona está sana, esta persona no está enferma, pero entiende que ha llegado el momento de desencarnar y decide que lo va a hacer dentro de 5 días. Y llegado el día, con sus compañeros de comunidad, utilizando esa alquimia interior y esa técnica que acabo de citar, se sienta a meditar, silencio, respiración consciente, pausa cada vez mayor del proceso respiratorio, se van menguando los latidos cardíacos y hay un momento determinado que esta persona, en definitiva, descarna. Y todos sus compañeros, todos los monjes de la comunidad lo celebran y tocan las campanas del monasterio como señal de alegría de que una persona, de que una dimensión espiritual de manera consciente vuelve al hogar, habiendo vivido una vida física y habiendo sido consciente en esa vida física que ha desarrollado todo lo que cumplía desarrollar. Me gusta hacer referencia a este pasaje de la película y me gusta hacer referencia a esto que estoy comentando porque creo que nos ayuda también a contemplar el suicidio desde una perspectiva más amplia. El entender que el suicidio tiene muchas variantes, tiene muchas modalidades, puede tener muchas causas. A la mayoría de la gente, cuando se le habla de esta forma de transitar que he citado de este monje budista, dice, ah, qué bien, qué maravilla, ya, pero es un suicidio, porque esa persona ha puesto fin a su vida de forma voluntaria. Es verdad que no lo ha hecho desde el aturdimiento, lo ha hecho desde la conciencia, pero es un acto de suicidio. Y creo que esto nos ofrece una perspectiva como para ver lo que llamamos suicidio con una luz distinta. Y que cuando en nuestro ámbito cercano, de amistades, de seres queridos, alguien lleva a cabo el suicidio, que no juzguemos. Cada cual tiene su mundo propio, ahí hay razones profundas y ahí no podemos entrar en juicio. Hay que tener un enorme respeto y un enorme amor. Y yo lo que te diría a ti, que me has hecho la pregunta sobre tu madre, es que ahora que ella está en el otro plano, le hagas llegar precisamente ese respeto que sientes por lo que hizo, ese amor que sientes por lo que hizo, ese no juicio que sientes por lo que hizo. Sea cual sea su situación en el tránsito, en el plano de luz, le va a llegar y sin duda ninguna, armoniosamente, le va a dar una vibración muy positiva para ella. Así que transmítele desde tu corazón ese respeto, ese amor y esa comprensión. Y podemos continuar, Celia. Pues José Manuel, desde España, te dice, me gustaría que Emilio diera su opinión sobre las apariciones marianas que han aparecido en numerosas ocasiones, por ejemplo, en Medjugorje, no sé cómo se pronuncia, y compartiera de corazón cuál es el sentido profundo de las mismas. Sí, conozco las apariciones de esta parte de los Balcanes, de la misma forma que en determinados momentos me han interesado apariciones como la de Lourdes en Francia, como la de Fátima en Portugal. Tengo un buen amigo, Anthony Koch, que ha escrito un libro que analiza en profundidad este tipo de apariciones. La conclusión a la que él llega en el libro es que en muchos casos esas apariciones lo que tienen detrás no es sino una proyección de las personas que están viendo la aparición, una proyección de su yo superior. Es decir, la denominada aparición no es que aparezca algo distinto de ti, sino que en unas determinadas circunstancias, en una determinada situación, con unas determinadas características, tú estás proyectando, está apareciendo ante ti lo que tú realmente eres, lo que es tu yo superior. El estudio de Anthony Koch es un estudio muy profundo e, insisto, su conclusión es esta. Por mi parte, haciéndome eco de lo que Anthony Koch plantea, me atrevería a abrir un poquito el abanico. Puede ser que en determinadas circunstancias esta no sea la razón, que haya otro tipo de motivos que explican el hecho de esa aparición.
lo que me sirve a su vez para compartir lo que creo que es enormemente importante. Enormemente importante. He hecho referencia en preguntas anteriores a nuestro mundo emocional. Todos tenemos un componente emocional. En la teosofía se llega a hablar incluso de un cuerpo emocional. Se habla de un cuerpo físico, se habla de un cuerpo etérico o doble corpóreo, se habla de un cuerpo mental y se habla de un cuerpo emocional. Y se nos dice, y creo que esto es muy importante el tenerlo en cuenta, que nuestro aspecto emocional se desarrolla, vive sus días en un plano que no es el físico. Obviamente no es el físico, porque es una emoción, no es un componente material. Y desarrolla sus vivencias en el denominado plano astral. Ese es el plano en el que se mueve nuestro componente emocional. Y en ese plano astral hay de todo. Como en el mundo físico hay muchas cosas, en el plano astral hay también muchas cosas. Nuestro cuerpo físico se mueve en el plano físico donde hay muchas cosas, nuestro aspecto emocional se mueve en el plano astral donde hay muchas cosas. Vulgarmente, comúnmente, se nos habla de un astral inferior y de un astral superior, para poner de manifiesto precisamente la variedad, esquematizando en inferior y en superior. Lo que en lo inferior serían, haríamos referencia a modalidades de vida, a manifestaciones de tipo densa, de baja frecuencia vibracional, de escasa armonía, y en cambio en el astral superior estaríamos haciendo referencia a presencias, manifestaciones, modalidades de vidas astrales que se caracterizan por una mayor sutilidad, por una mayor frecuencia vibracional. Pues bien, nuestro componente emocional se mueve en ese plano astral. Y lo que dentro de ese plano astral, con los componentes del mismo que nos vamos a relacionar, inferior o superior, y lo que sea dentro de cada uno de ellos, va a depender de la cualidad de nuestro estado emocional. Es decir, que en función de cómo sea, de cómo esté tu aspecto emocional, tu cuerpo emocional, en el plano astral vas a entrar en contacto, vas a entrar en conexión con unos o con otros, con modalidades, manifestaciones, presencias de un perfil u otro. Va a depender de ti, porque en función de tu frecuencia vibracional emocional vas a entrar en intersección emocional con esas presencias que vibracionalmente son concordes con tu mundo emocional en el plano astral. Por ello, cuando una persona percibe apariciones, percibe canalizaciones, percibe mensajes, percibe cosas que vienen de otro plano, es muy importante que, antes que nada, nos autoexaminemos, sin autoengañarnos, acerca de cómo estamos emocionalmente o acerca de cómo emocionalmente están esas personas. Porque hay mucha gente que a mí me transmite que están viendo cosas, que están percibiendo cosas, que están recibiendo determinados mensajes y me lo dicen de verdad. Es decir, están convencidos de que eso es así. Y efectivamente es muy probable que estén recibiendo este tipo de cosas. Pero la gran cuestión no es que lo estén recibiendo o no, sino de quién, de dónde procede, cuál es la fuente. Y para ello, la información clave es cómo esa persona que me está diciendo que percibe eso está emocionalmente. Porque si esa persona emocionalmente está desarmonizada, si esa persona emocionalmente no está en equilibrio, con toda seguridad esos mensajes, esas canalizaciones, esas percepciones, esas visiones, no la está recibiendo de planos superiores, sino que lo está recibiendo del denominado bajo astral, de los elementarios, de las entidades juguetonas, de las entidades densas, de las formas de vida densas que hay ahí en ese plano astral inferior. Y la persona, claro, al recibirlas, considera que le están viniendo de su yo superior, pero no es así. Es simplemente, por decirlo de alguna manera, ya que estamos teniendo tantas interferencias en técnicas en el desarrollo de la charla, se debe a interferencias que tú estás recibiendo en tu plano emocional desde el bajo astral. Y tú crees que te vienen de tu yo superior, pero no es cierto. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Esto es algo muy importante en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Cuando yo mismo, cuando vosotros, cuando cualquiera sintamos, percibamos determinadas cosas, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo estamos emocionalmente. Porque si emocionalmente no estamos en equilibrio, no estamos en armonía, es muy probable, pero que muy probable, que eso que estás percibiendo no pase de ser de una mala pasada, de una broma pesada, de ese bajo astral, de algún elementario, de alguna forma de vida que te está diciendo, pues yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, y te digo que no sé qué, que si soy un ángel, que si soy un arcángel,
y todo es simplemente una gran mentira, es un gran engaño. Y tú, en tu inocencia, te haces eco de ese engaño y lo asumes como si fuera un mensaje realmente trascendente. Esto es enormemente importante cuando hablamos de visiones, percepciones, mensajes, canalizaciones y todo lo que ello trae consigo. El equilibrio, la armonización de nuestro plano emocional, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro aspecto emocional, es básico. Y si eso no se produce, lo más probable es que sean interferencias provenientes de los bajos astrales. Podemos continuar cuando tú quieras. Camino de Lera te pregunta desde España, ante la llegada del nuevo orden mundial, ¿podemos escapar? Y si no es posible, ¿cómo convivir con todo ello? El nuevo orden mundial no es que llegue, está totalmente instalado hace mucho tiempo y lo que sí, ese orden mundial va evolucionando. Yo diría que se va perfeccionando en sus mecanismos de control y de dominación de la humanidad y del ser humano. Hoy día, ese entramado de dominación, desde el punto de vista socioeconómico, ha llegado a un punto culminante con una estructura socioeconómica que está basada en la especulación global y la especulación cortoplacista. Hoy ya la fuente de la ganancia para la élite, para los que manejan el sistema, la fuente de la ganancia no está en el comercio, que lo estuvo en una primera fase, no lo está en la producción de bienes y servicios, que lo estuvo en una segunda fase, sino que hoy la verdadera fuente de la ganancia, sin detrimento de que también se pueda ganar dinero, se puedan tener beneficios por el comercio y por la producción de bienes y servicios, pero en comparación, la auténtica fuente de la ganancia es la especulación global y cortoplacistas, utilizando además para ello los medios que las nuevas tecnologías ponen a la disposición de estar invirtiendo, desinvirtiendo en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y hoy esa especulación global y cortoplacista es la seña de identidad del sistema socioeconómico. Un sistema socioeconómico que está gestionado por una élite perfectamente organizada, estructurada en círculos, y esos círculos todos se caracterizan por lo mismo, por una conciencia egocéntrica, una conciencia donde todo está a mi disposición y yo lo que pretendo es el todo para mí, que todo esté a mi servicio, la acumulación, la apropiación e igualmente el desprecio profundo por la humanidad. Frente a la compasión, frente a la fraternidad humana, ellos lo que practican y ellos lo que divulgan es todo lo contrario, es un desprecio en el entendimiento por esa élite de que los seres humanos somos borregos, somos un rebaño dócil que estamos a su disposición. Y tienen montado todo un entramado social, institucional, político, al servicio de todo esto. Y tienen multitud de mecanismos de manipulación, donde además están incorporando de un tiempo a esta parte lo que la revolución científico-tecnológica ha posibilitado con el denominado Big Data, el almacenamiento y tratamiento a una enorme velocidad de grandes cantidades de información, utilizando todo lo que las tecnologías ponen a su disposición para de esa forma tener un conocimiento del mundo emocional de los seres humanos, del mundo emocional de las personas, percibiendo cada elemento que hacemos en las tecnologías, el me gusta en un Facebook, un determinado WhatsApp, cualquier cosa de las que estamos haciendo en tecnología, es una fuente de información continua que es captada y que le permite a ello conocer los mundos emocionales, predecirlos y ponerse por delante para perfeccionar todavía más sus mecanismos de acumulación y de manipulación. Pues bien, dicho esto, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que subyace en la pregunta que se ha planteado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mirar, la clave es el amor completo. El amor hacia esta élite, el amor hacia los que están impulsando todo lo que acabo de comentar y los que están queriendo, y de hecho lo hacen, manipularnos lo más posible. Un enorme amor. Volvemos al respeto, volvemos a la comprensión, volvemos a la empatía y volvemos a la compasión. Un gran respeto hacia ellos y un gran amor hacia ellos. Dicho muy sucintamente, no dan más de sí. Es lo que en su proceso espiritual en estos momentos dan de sí, ya está. Están en ese punto de su proceso y en ese punto de su proceso su estado de conciencia lo lleva a actuar de la manera que acabo de describir. Lo que tenemos que ser conscientes nosotros desde el respeto y el amor a esa élite es que esa élite no puede con nosotros. Esa élite no puede contigo, esa élite no puede conmigo. Está en mi mano salirme de la matriz, está en mi mano vivir de otra manera, está en mi mano que en mis días a días, en mis acciones cotidianas, yo viva de una manera distinta a la que ellos continuamente están intentando. Ellos intentan que nuestra vida esté llena de miedo,
Ellos intentan que nuestra vida esté llena de lucha, de competencia, de culto a la velocidad, de elementos que hemos comentado en preguntas anteriores. Eso es lo que ellos pretenden. Pues bien, yo en mi vida, simple y llanamente, con discernimiento, con conocimiento de causa, desde la toma de conciencia, lo primero que decido hacer, la voluntad es importantísimo, lo primero que con voluntad decido hacer es no hacer lo que ellos quieren que yo haga. Y dejo de hacer lo que ellos quieren que yo haga. Por ejemplo, se acabó el consumir de la forma que ellos pretenden. Y hago mío, lo citaba en una pregunta anterior, el necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. De esta forma, mi camino va por una senda distinta a las que ellos quieren. Y voy rompiendo con la matriz en un aspecto tan fundamental como es el consumismo. Y eso lo podemos ir aplicando a multitud de cosas. Dejo de competir, porque lo que voy a hacer es compartir. Y compartiéndose, además, que la vida me va a regalar cosas. Pero yo no lo hago por eso, lo hago porque sale de mi interior. Voy a empezar a percibir que frente a la ira, la violencia, los enfados que ellos quieren, porque nos quieren tener siempre en el enfado, en las distorsiones, en la incertidumbre, ese es el estado que a ellos les interesan que estemos. Mañana tengo la posibilidad de instalarme en la armonía, de instalarme en el equilibrio, de instalarme en un movimiento que sea una quietud, y una quietud que es la fuente del movimiento, también hilando con una respuesta a una pregunta anterior. Todo eso está en mi mano. Por tanto, para salirme de esa matriz, para salirme de ese mundo, lo único que tengo que hacer es dejar de hacer lo que ellos quieren y hacer lo que desde mi interior está saliendo a flote. Lo que mi interior, desde mi dimensión espiritual más profunda, desde las bondades de mi dimensión álmica, me está indicando mi corazón que es la forma de vivir la vida. Y de esta manera te va saliendo. Y no tienes que irte a no sé dónde, no tienes que escaparte, puedes vivir en una gran ciudad, pero ya vives de una manera diferente. Yo lo llamo a esto, para concluir, ponerte en el centro del huracán. No se trata de irte del huracán. Estamos en esta sociedad que es como es, estamos en este sistema socioeconómico que es como es, pero yo puedo ponerme en el centro, puedo equilibrarme, puedo serenarme, puedo aquietarme y colocarme en el centro del huracán. Porque el centro de un tifón, el centro de un huracán, es donde no hay viento, es donde hay una temperatura cálida, donde el cielo es azul, en el centro del huracán. Y desde el centro del huracán yo puedo ver todo lo que se está moviendo ahí, ese sistema, esa matriz que está ahí dando vuelta. Y yo me mantengo en el centro, acompañando a mis congéneres en su proceso espiritual, profundizando en mi proceso espiritual y con una enorme comprensión de todo lo que está aconteciendo. La élite, los que manejan este sistema socioeconómico, no tienen sentido de la medida. Y en esta época actual están dando un auténtico acelerón al proceso de manipulación y al proceso de control. Lo que puedo compartir con vosotros es que, como todo encaja, como todo tiene su sentido profundo, como todo es perfecto, ese acelerón tan tremendo que están dando en estos momentos y que están sintiendo tantas personas en su vida cotidiana en clave de sufrimiento, lo que va a provocar es lo que en los laboratorios se llama el experimento o el fenómeno de la rana hervida, que es muy sencillo. Ese experimento, ese fenómeno de la rana hervida consiste en lo siguiente. Tenemos un recipiente con agua, tenemos un hornillo para calentar el recipiente y tenemos una rana. El experimento es el recipiente con agua. El agua es natural, está a temperatura natural y metemos en él a la rana. ¿Qué es lo que sucede? Pues nada, que la rana está a gusto. En esa temperatura, en ese agua a temperatura natural, la rana está a gusto, chapotea. Segunda parte del experimento. Ponemos el recipiente con la rana dentro del agua y lo vamos calentando muy poco a poco. Muy poco a poco, muy poco a poco. El agua va adquiriendo una temperatura cada vez mayor y la rana no se da cuenta hasta el punto de que finalmente termina hervida, muere hervida sin darse cuenta de los incrementos porque han sido muy graduales de la temperatura del agua. Esta es la segunda parte del experimento. Y la tercera parte del experimento es tener a la rana fuera del recipiente, calentar el recipiente con agua hasta que está hirviendo y entonces tiramos a la rana dentro. Y la rana, ¿qué es lo que hace? Pues que brinca, salta para escapar de ese agua hervida. Fijaros la diferencia entre esta tercera fase y la segunda. En la segunda la rana moría hervida porque el incremento de la temperatura era muy poco a poco, muy gradual. En la tercera fase del experimento, como el agua está hirviendo, cuando la rana se le tira dentro, brinca y salta hacia afuera. Pues bien, esto es lo que está ocurriendo
en clave conciencial en estos momentos en el proceso de la humanidad. La élite va a lo suyo, no lo hace evidentemente por hacernos un favor, pero con ese calentamiento extremo que está llevando a cabo, lo que está posibilitando es que mucha gente se dé cuenta de lo que si no fuera así, no se daría cuenta. Es lo que está posibilitando que mucha gente brinque como la rana ante el agua hervida. Y evidentemente aquí el brinco no es un salto físico, sino que es una toma de conciencia, es un salto, es un paso en nuestra evolución espiritual y en nuestra evolución en conciencia. Es así gráficamente y de una forma sintética como puedo describir al hilo de la pregunta formulada lo que estamos viviendo actualmente en la humanidad. Y podemos continuar, Celia. Juan Carlos te pregunta desde España, ¿existe la verdad absoluta? Recordarte que quedan 15 minutos de conferencia. Ajá. La verdad absoluta existe, claro que existe la verdad absoluta. Existe lo absoluto, existe lo inmanifestado, existe lo que dicho muy coloquialmente sería el núcleo duro de la divinidad. La divinidad en toda su pureza, esa es la verdad. Y de ese estado inmanifestado surge la manifestación. Una de cuyas manifestaciones, valga la redundancia, es el cosmos en el que estamos. Por tanto, sí hay una verdad. Y esa verdad no solamente es que exista, sino que, teóricamente, sino que ha sido puesta de manifiesto a lo largo de la historia de la humanidad por muchos seres humanos. Antes que tú, Juan Carlos, y antes que yo, ha habido otra gente. Ha habido auténticos gigantes del pensamiento y auténticos gigantes de la espiritualidad, que esa verdad ya han contribuido a acercárnosla a nosotros. Cada uno según su experiencia. Han pinchado en esa verdad, en esa sabiduría profunda, han ido pinchando y han ido extrayendo, cada uno en función de su época, de su cultura, de sus experiencias, han ido extrayendo porciones de esa verdad que han puesto ya a nuestra disposición. Y eso está en el sostén de la mayoría de las corrientes espirituales y está en el sostén de la mayoría de los grandes pensamientos de tipo filosófico. Está ahí en el sostén de todo eso y eso está a nuestra disposición. Desde luego, cuando hablamos de verdad, es esa verdad absoluta la que existe y la que está, insisto, a nuestra disposición. Es cierto que después, cambiando por completo el tercio, yéndonos a un plano totalmente distinto, en el día a día la gente manifiesta sus verdades. Según el estado de conciencia de cada uno ve el mundo de su forma, cada uno es cada uno y tiene sus caunas, como decíamos al principio. Y viene una persona y me habla y me dice A, y viene una persona y me habla y me dice B. A y B son verdades para ella. Realmente no son verdades, porque son simplemente visiones parciales derivadas del estado de conciencia en el que está. Desde esta perspectiva no hay una verdad. Desde esta perspectiva, ninguna de esos estados de conciencia, que son transitorios porque están en proceso evolutivo, te están diciendo una verdad. Hoy te parece A, pero cuando tu conciencia evolucione por la vía de la experiencia te va a parecer B. Y ni A era verdad, ni este B es verdad porque será sustituido más adelante por un C. En este plano no hay verdades. Lo que hay es simplemente lo que cada persona cree ilusamente que es una verdad en ese momento de su vida. Y ante ello respeto, comprensión, en el mismo sentido que vengo abundando tanto a lo largo de la charla. Pero desde el punto de vista de la verdad absoluta, claro que existe y está a nuestra disposición ahí, en las tradiciones espirituales serias y en los pensamientos filosóficos serios que tanta gente a lo largo de la historia de la humanidad han puesto a nuestra disposición. Podemos continuar, Celia. Estela, desde Argentina, te pregunta, sigo sin poder compatibilizar tus enseñanzas, o mejor dicho, tus comentarios y la educación de los hijos. ¿Cuándo dejar hacer y cuándo poner el límite? Mis creencias me dicen que a los hijos hay que guiarlos delimitando, digamos así, lo que está bien y lo que no. ¿Qué hacer cuando no te escuchan y, como siempre, hacen lo que a ellos les parece? Desde ya muy agradecida. Lo primero, he utilizado la palabra hace un momento con relación a la élite y, por supuesto, si es clave para la élite, no digamos ya para nuestros hijos, lo primero es el amor. Sé que es una palabra que puede parecer hueca, pero no lo es. Ese amor es la clave, ese amor es fundamental, ese amor tiene que estar presente en la relación con nuestros hijos, tiene que presidir, tiene que regir la relación. La realidad es que con todos los seres humanos y con todas las formas de vida, con todos los seres vivos, pero ni que decir tiene que con nuestros hijos. Y ese amor tiene que tener en ti una parte activa. Es decir, hay padres y madres que lo que me plantean es cómo reaccionan ellos ante lo que los hijos hacen. ¿Cómo pongo límites a lo que mis hijos quieren hacer? Pero es que yo creo que hay una cosa previa, de la que hablamos poco normalmente. Y es que tú tienes la obligación como educador, como padre, como madre, de ponerte por delante. Es decir,
No se trata de que tú estés a la espera de ver cómo tu hijo va reaccionando para de esa forma ir modulando los límites y tus reacciones con relación a ellos, sino que tú tienes que ponerte por delante. Tienes que ponerte por delante mostrándole, compartiendo con ellos desde que son pequeños, en la medida, lógicamente, de la edad de cada uno, en mayor o menor intensidad y de una manera o de otra, utilizando unos instrumentos u otros, pero tienes que ponerle de manifiesto lo que son los elementos espirituales de su constitución, lo que son los componentes espirituales de su constitución y todo lo que ello conlleva a partir de ahí. Es decir, en nuestros hijos tenemos que ir alentando desde pequeños la llama de lo trascendente. Tenemos que contribuir a que su mente abstracta se vaya abriendo con las preguntas trascendentes que están en el sostén de la vida. Y eso tenemos que hacerlo cotidianamente. Tenemos que hacerlo, insisto, atendiendo en cada caso a la edad de nuestros hijos, con mayor o menor intensidad y utilizando instrumentos distintos, más de juego, más serios, en función de las edades. Pero es algo que tenemos que hacer. Esa educación es básica para que cuando tu hijo vaya empezando a andar, cuando tu hijo se vaya empezando a mover, cuando tu hijo empiece ya a tener autonomía, cuando empiece a tener una edad que tiene esa autonomía, tenga unos fundamentos serios que le permita andar de una determinada manera. Hay padres y madres que están un poco a la espera, que con lo que le dicen en el colegio o en la escuela, a ver ahora qué pasa con mi hijo. No, porque el colegio y la escuela, aunque por supuesto que hay educadores que intentan meter en la educación estos elementos genuinamente educativos, de poner en valor las cualidades, los talentos, los dones de nuestros hijos, aunque hay docentes maravillosos que esto intentan que sea así y le formulan además cuestiones y le plantean temas para que su mente se vaya abriendo, para que la mente abstracta se vaya desarrollando. Pero aunque hay muchos educadores que van por esta línea, el sistema educativo en general no es lo que hace. Todo lo contrario, lo que hace es formatear a nuestros hijos, meterle sistemas de creencias que le interesan al sistema que tengan metido en la cabeza. Y eso incrementa enormemente la responsabilidad de los padres. Los padres no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando de que la escuela le den una educación. Tenemos que ser nosotros elementos activos, proporcionándole esa educación. Y cuando nuestros hijos vayan ya moviéndose, estar muy atentos a esos movimientos para que desde el amor tengamos el discernimiento acerca de los límites que tú estás comentando. Ese discernimiento lo tienes que adquirir tú. Yo no puedo decir los límites, no puedo darte el escenario en el que se muevan tus hijos porque no conozco a tus hijos. Tienes que ser tú, desde tu discernimiento, desde el conocimiento de la convivencia diaria con tus hijos, el que vaya marcando, el que vaya delimitando el campo de acción. Pero, por favor, que no sea solamente una reacción tuya ante actos de ellos, sino que intenta tú alimentar los actos de ellos a través de una educación que tenga, una educación en valores, una educación sabia, que le dé instrumentos, le dé herramientas para manejarse por la vida de una forma distinta. Porque en la escuela y en el colegio, aunque hay muchos docentes que lo intentan, como sistema no se lo van a dar. No se dirigen a dárselo. Esta es la gran verdad. Podemos continuar, Celia. ¿Sí? Sí, estoy buscando. Rafael Dieguez te pregunta, me gustaría saber la opinión que tienes sobre la lógica global convergente de Alejandra Casado. No sé si es algo... Sí, vamos, soy absolutamente sincero. Conozco a Alejandra Casado de haberla visto en vídeos. Creo que hemos coincidido en alguna jornada, aunque en algún encuentro, aunque ni ella creo que tuvo ocasión de compartir conmigo, ni yo tuve ocasión de escucharla a ella. Lo que sé de ella me resuena, lo que he podido escuchar en vídeo, lo que he podido, algunos textos que en un determinado momento algún amigo o amiga me ha pasado pidiéndome precisamente qué es lo que estaba sintiendo con relación a ello. Ha resonado, que es una palabra que se utiliza mucho, pero que en definitiva lo que quiere decir es que lo que yo percibo desde mi estado de conciencia tiene sintonía con lo que Alejandra está transmitiendo en su estado de conciencia. Todo eso lo puedo señalar con claridad y con la misma claridad tengo que decir que la técnica, el método al que tú has hecho referencia con esa denominación no lo conozco. Tengo menciones de que es impulsado por ella, de que es formulado por ella, pero no lo conozco hasta el punto ni mucho menos de poder comentar nada al respecto. Podemos continuar. Sí, Laura te pregunta desde España, ¿qué es energéticamente un niño con déficit de atención? ¿Cuál es su elaboración en el cambio de conciencia colectiva? El famoso déficit de atención, muy propio en los diagnósticos psicológicos de niños y de niñas en los colegios actuales. Mirad,
hay de todo. Es decir, esto no es un tema, detrás de un déficit de atención puede haber muchas cosas, pero yo quiero poner el acento en una, y es una alta evolución espiritual. Fijaros, una alta evolución espiritual. Puede haber otras causas, pero hay niños que, aunque son niños, su dimensión espiritual está muy avanzada. Su dimensión álmica es una dimensión álmica vieja, que han experienciado mucho y que han desarrollado ya muchos componentes sabios. Y aunque su cuerpo sea de niño, realmente lo que son almas viejas encarnadas en niños. Y cuando esas almas viejas están en el sistema educativo, al que hacíamos referencia hace un momento, ese sistema educativo tiene una forma de acción que consiste en repetir la enseñanza, en repetir el conocimiento para que vaya calando. Y cuando el maestro, la maestra, el profesor, la profesora lo explica por primera vez, ese niño, ese alma vieja que está ahí encarnado, ese niño lo entiende. Ya lo ha visto, ya lo ha entendido. Pero el profesor o la profesora, siguiendo el protocolo establecido y la dinámica establecida, lo repite por una segunda vez. Y ante ello, ese niño o esa niña, como es educado, finge que presta atención. Pero solo lo finge, porque ya se ha enterado, ya no necesita que se lo vuelvan a repetir. Cuando el profesor o la profesora lo repite por tercera vez, ese niño ya pasa a una fase distinta, y es que empieza a mirar a otro sitio. Empieza simplemente a distraerse. Y si el profesor o la profesora repite el tema por una cuarta vez, ya no solamente es que se distraiga, sino que empezará a hacer otras cosas. Empezará a maniobrar con el lápiz, con el papel, empezará a moverse. Y eso, entonces, para el profesor o la profesora, para el maestro o para la maestra, que está viendo que ese niño, entre comillas, está despistado, pues entiende que es una deficiencia psicológica, que es un problema de atención, y se pone al niño en manos del psicólogo o de la psicóloga, que para colmo incluso puede ser que hasta le diagnostiquen una determinada enfermedad, una determinada anomalía, con tratamiento a través de medicinas. Y esto es simplemente un disparate. A partir de ahí, padres y madres, vosotros tenéis que conocer a vuestros hijos, tenéis que conocer la parte profunda de vuestros hijos y tenéis que tener a partir de ese conocimiento el discernimiento como para saber que si lo que tenéis vuestro hijo es esa falta de atención, esa distracción que os están haciendo referencia, o simplemente es todo lo contrario, es que vuestro hijo tiene unas potencialidades que están ya plasmadas en él, que hacen que entienda muy bien, que tenga una inteligencia muy desarrollada y que no es que se distraiga, sino que simplemente se aburre cuando las cosas que ha entendido la primera se la tienen que repetir 3 y 4 veces. Y a partir de ahí, simple y llanamente, desconecta. Este conocimiento de nuestros hijos es básico. Y también por parte de los docentes creo que hay que prestar una especial atención a lo que acabo de compartir. Afortunadamente, esto que yo he dicho aquí de forma muy esquemática es algo que ya se está extendiendo por el sistema educativo, algo que cada vez más docentes, algo que cada vez más psicólogos tienen muy en cuenta y también cada vez más padres y más madres. Podemos continuar, Celia. Bueno, pues hasta aquí tenemos que terminar nuestra conferencia de hoy, esta variopinta conferencia de hoy. Gracias por tu generosidad, Emilio. Han sido, como sabes, miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia, desde países como España, Colombia, Francia, Miami, en Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay. Ya solo recordar que puedes colaborar con Mindalia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o compartiendo la información de Mindalia en tus redes sociales o haciendo alguna donación. Entrando en mindaliatelevisión.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordaros también que esta charla podrá verse repetida de nuevo en Mindalia Televisión para que podáis repasar conceptos y compartir esta información con vuestras redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida Emilio Carrillo, nuestro invitado de hoy. Últimas palabras para ti, Emilio. Pues antes que nada, Celia, el agradecimiento a Mindalia Televisión por haberme brindado esta ventana al mundo. El agradecimiento a ti por haber moderado tan estupendamente este espacio, este encuentro. Pedir disculpas de los problemas que debido a mi equipo haya originado en interferencia y en sonido. Parece que en la parte final creo que ya ha habido menos problemas, ¿verdad, Celia? Sí, ningún problema. Bien, pues ya lo sé para la próxima vez, ya he puesto todo como memoria predeterminada para que no tengamos nuevos problemas en el futuro. Y, por supuesto, agradecer enormemente a esas miles de personas que tú comentas que nos han seguido desde sitios tan distintos del mundo. La realidad es que todos somos uno, la realidad es que la humanidad
en parte gracias a la tecnología, pero sobre todo y fundamentalmente gracias a nuestra conciencia, estamos desarrollando cada vez con más fuerza la fraternidad, ¿no? Esa gran cualidad que atesoramos en nuestro corazón. Y para mí el encuentro a través de Mindalia con vosotras y con vosotros es precisamente eso, es un elemento de impulso de la fraternidad humana, esa fraternidad que tenemos que tener cada vez más presente en nuestras vidas. Así que muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a ti, Emilio, un placer. Muchas gracias. Recordaros que debajo del vídeo podéis encontrar en la descripción de Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para ser voluntarios en Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseáis. Las preguntas que nos habéis lanzado a través del chat las hemos recogido para las próximas conferencias de Emilio Carrillo. Sabemos que son muchas y no podemos atender a todas en la medida en la que podemos. Entonces, probablemente organizaremos otra nueva conferencia para responder a vuestras preguntas o les pasaremos las preguntas a Emilio. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.